¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Este martes ha venido marcado por la tragedia y el infortunio en nuestra comunidad. Hoy hemos tenido que lamentar la muerte de 6 personas, 4 de ellas en 2 accidentes de tráfico, uno de ellos en Zamora, el otro en Valladolid, y otras 2 personas, un matrimonio de mediana edad, en un extraño suceso en la localidad burgalesa de Villafruera. La pareja inhaló un gas tóxico que se había utilizado para fumigar una vivienda cercana a su domicilio. El pasado viernes una empresa especializada realizó en esta casa un tratamiento antipolillas con fosfina. Según las primeras investigaciones, ese gas se propagó por las bodegas subterráneas a una casa aledaña. La inhalación de esa sustancia es lo que presuntamente ha provocado la muerte del matrimonio. Que es de una calle a otra, lo que pasa que como las bodegas son subterráneas, se comunicaban entre sí, y en esta casa de hecho ha salido por el boquete de la Gloria. Fue la misma mujer la que dio la voz de alarma a primera hora de la mañana a un familiar. Su marido fallecía poco después de que llegaran los servicios de emergencias. Ella moría de camino al hospital. El matrimonio se encontraba mal desde el pasado sábado. De hecho, los médicos pensaban que tenían una gastroenteritis, ya que se encontraban con diarrea y vómitos, hasta que finalmente esta mañana han fallecido a causa de la inhalación de fosfina, un gas venenoso. Han venido 2 ambulancias, el helicóptero, han estado haciéndoles a ver si les podían así reanimar. Y eran unos buenazos. El padre y la madre eran una gente buena. El suceso se está investigando. La empresa que realizó el tratamiento ha estado efectuando mediciones de gas en el entorno. Estaba registrada para utilizar estos productos y lo que estamos investigando es si se ha producido una utilización inadecuada. Se han declarado 2 días de luto oficial. Y el martes, como les digo, nos dejaba también 2 accidentes mortales en las carreteras de la comunidad. En Zamora fallecían 3 personas de una misma familia en la carretera que une Peñausende con Fresno de Sayago. Un camión cisterna arrolló a un turismo donde viajaban 2 mujeres y un varón que han fallecido en el siniestro. Las 3 víctimas, como les digo, son miembros de una familia con un negocio de hostelería en la capital zamorana. Accidente mortal de tráfico en este cruce entre Ledesma y Bermillo de Sayago, en Zamora. La colisión se producía aquí, en este punto kilométrico, el número 20 de la carretera que une Peñausende con Fresno de Sayago. Una colisión frontolateral que ha acabado con la vida de 3 personas. Entre un turismo A6 y un camión cisterna cargado de leche. Y como consecuencia del accidente hay 3 personas fallecidas. La colisión frontolateral acababa con la vida de los 3 ocupantes del Audi A6, el conductor de 64 años y 2 mujeres de 61 y 90 años. El conductor del camión cisterna ha resultado ileso, aunque hasta la zona se desplazó un helicóptero medicalizado, 2 ambulancias y un equipo médico de Sayago. Solo pudieron certificar la muerte de 2 de sus ocupantes. Intentaron reanimar al tercero sin conseguirlo. Según baraja la Guardia Civil, la principal causa del accidente es que el turismo se habría saltado un stop, invadiendo una vía con prioridad de paso. El turismo circulaba a dirección Ledesma, invadió el cruce y el camión circulaba a dirección Bermillo de Sayago. Los trabajos para limpiar la vía que une Fresno de Sayago con Peñausende se alargaron más de 2 horas. En este otro accidente ha fallecido una persona y varias, 7 han resultado heridas. Un camión ha embestido a un grupo de vehículos que estaban parados en la A62, a la altura de la localidad vallisoletana de Cabezón de Pisuerga, por unas obras en la vía. La víctima mortal es una palentina de 40 años. El suceso ha obligado a cortar el tráfico en esta autovía. Menudo día, ya ven, que hemos tenido en cuanto a sucesos. Además, esto del tráfico ha ocurrido en el día en el que también hemos conocido novedades que ha presentado el Gobierno y la DGT para reducir los accidentes con ciclistas, que han sido noticias durante los últimos días también en nuestro país. Medidas urgentes para reducir ese número de accidentes con ciclistas en nuestras carreteras. Habrá más vigilancia, más controles, retirada del carnet para los conductores reincidentes en positivos de alcohol y drogas, y también mayor señalización en las vías para proteger a los ciclistas. Vamos ya a comenzar nuestro tiempo de tertulia esta noche con Vidal Arranz. Vidal, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Y con Paco Alcántara. Paco, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas. Menudo día de sucesos, ¿no? Sí, la verdad es que se juntan. Sí, sí. 4, y además, si os dais cuenta, los 2 por un despiste. El conductor del camión que no supo frenar a tiempo y el conductor del turismo en la carretera zamorana que se saltó un stop. Bueno, pues como se pueden imaginar, los sucesos ocupan unas cuantas
portadas en la prensa de nuestra comunidad. Con ellas viene como cada noche Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, aunque jornada trágica. Sí, sí. ¿Con qué empiezas? Mira, empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera la imagen de ese accidente en la autovía de Castilla. Una víctima mortal y 7 heridos en Cigales. Un camión se empotra contra 7 vehículos que estaban parados en la autovía por unas obras. Diario de Burgos destaca en su primera noticia de otro doble fallecimiento. Muere un matrimonio al inhalar gas tóxico contra la carcoma en Villafruela. Y Diario de León destaca en su primera que la Junta ignora los 8,3 millones de euros que debe del Palacio de Congresos al Ayuntamiento de León. No lo incluye en los presupuestos. Diario ABC, la Junta admite la grave situación del campo con daños en el 80% del cereal. La Razón, la Junta solicita a Bruselas el pago del 100% de la PAC a causa de la sequía. Diario Palentino, los medios para abastecer a los pueblos se duplican este año por la sequía. Diario de Valladolid, El Mundo, los vallisoletanos votarán en qué invertir 4 millones de euros en sus barrios. Diario de León destaca en su primera que el Ministerio de Industria advierte de que subastará la central térmica de Compostillas y Endesa insiste en cerrarla. Y el norte de Castilla destaca también en su primera que Partido Socialista y Partido Popular intentan que Podemos no presida la comisión de las cajas de ahorro en las Cortes de Castilla y León. La Gaceta de Salamanca, los históricos restos del Botánico convertidos en céntrico vertedero, destaca en su primera. Y la Nueva Crónica de León, la A60, la autovía León-Valladolid, eleva su actividad sobre Lancia mientras se pronuncian las críticas de Promonumenta por daños en el yacimiento, además de PSOE y la UPL. Gracias, Ernesto. La crónica de sucesos nos ha obligado a cambiar el orden de la escaleta. Hoy pretendíamos ocuparnos en primer lugar de la reunión del Consejo Regional Agrario, donde los representantes del sector han trasladado ya y la Junta han comenzado a buscar soluciones para la preocupante situación del campo en Castilla y León. La medida más urgente aprobada hoy por ese Consejo pasa por pedir a la Unión Europea el abono íntegro de las ayudas de la política agraria comunitaria sin tener en cuenta la producción, como reforma estructural cara al futuro. Desde la Consejería apuestan por aumentar la superficie asegurada. Para las OPAs, estas medidas son insuficientes. No habrá rescate total para el campo. La Consejería de Agricultura apuesta por una medida de tipo estructural para afrontar situaciones que se repiten cíclicamente. Vamos a buscar todas las medidas necesarias para que tenga liquidez y para que pueda resolver estos problemas, teniendo en cuenta que la clave está en la política de seguros y que ahí vamos a insistir. Aunque la superficie asegurada en Castilla y León está por encima de la media nacional, hay grandes diferencias entre provincias. El seguro de contingencias meteorológicas no termina de convencer a muchos agricultores. Pero la medida más urgente pasa por la Comisión Europea. Se ha pedido que los agricultores puedan cobrar íntegras las ayudas de la PAC, ya que, en principio, una parte de este importe estaría condicionado a la producción. Todavía no hay respuesta europea, pero en cualquier caso, para las OPAs no es suficiente. Por lo menos en este año 2017 habría que recuperar no menos de 100 millones de euros que tendrían que ir destinados al 100% para solucionar parte del problema que tenemos por la sequía y las heladas. Y la respuesta que se va a traer el jueves de Madrid la consejera yo creo que no es positiva. No hay ningún inconveniente en sentarnos y convocar movilizaciones. Y yo creo que la consejera sigue soñando todavía con que este año se puede solucionar la cosecha con estos 20-25 litros que nos han caído estos días. La Junta articulará nuevas medidas cuando se conozcan las intenciones del Ministerio, pero ya advierte, recibirán más ayudas quienes tengan seguro agrario y sean agricultores profesionales. Ya por la tarde las organizaciones agrarias se han reunido con el Grupo Socialista en las Cortes, tanto para hablar del Consejo Agrario como del dinero destinado al campo en los nuevos presupuestos regionales. Según el PSOE, con estas cuentas no se puede hacer frente a la sequía y por eso ha anunciado que entre sus enmiendas habrá una en la que pedirá un fondo adicional cuya cuantía se estudiará estos días. Se necesitan medidas adicionales en materia impositiva, en materia de seguridad social, pero se necesita un fondo específico para indemnizaciones al sector del campo que le permita afrontar, insisto, pérdidas de cientos de millones de euros.
Hablemos pues de la situación de nuestro campo después de la sequía y de las heladas de finales de abril. Ayer lo comentábamos también en el tiempo de la tertulia, las OPAs pedían abiertamente pues que se rescatara el sector, como se ha rescatado, y ponían el ejemplo, las cajas de ahorro, o se rescataron en su día también las autopistas sin coches. ¿Vosotros creéis que se debe tomar alguna decisión de estas características? Pues probablemente sí, porque estamos con la sequía más importante de los últimos, yo creo que 25 años, ¿no? Fue en el, lo comparan con el 92, que también fue un año crítico. Entonces, en una región donde se nos llena la boca con el mundo rural y con el apoyo al mundo rural, hay que tener lo que se llama una discriminación positiva hacia los que mantienen la población en el campo y mantienen la vida, y este año lo están pasando muy mal. Dicho esto, yo creo que también hay que tener en cuenta que los agricultores sí tendrían que tener los seguros agrarios, como cualquier empresa, uno tiene que asegurar la cosecha, pero ahí las administraciones lo que tienen que estar en estos momentos es buscando medidas para que pierdan lo mínimo, porque el año es catastrófico. Es verdad que la consejera... Y no es problema de nadie. A la consejera, cuando se le pregunta por esta cuestión, se remite a las actuaciones que pueda llevar a cabo el Ministerio de Agricultura, y todavía no sabemos exactamente qué se va a hacer desde Madrid. Hombre, yo creo que la Junta no puede en este sentido escurrir el bulto, no creo que lo esté haciendo, pero si tuviera esa tentación no puede, desde luego. Yo insistiría en el asunto de los seguros, ¿no? Es decir, la cultura del aseguramiento por parte de los agricultores debe crecer. Hemos visto ahí ese mapa, que hay unas diferencias muy importantes, desde unas provincias que rondan o superan incluso el 50% de los agricultores asegurados, a algunas que están por debajo del 30%, ¿no? Entonces, claro, esto no se puede menospreciar, pero es verdad que es una situación excepcional, y también es cierto que dentro de que esta es excepcional, los problemas de sequía o los problemas derivados de contingencias meteorológicas, quizás no tan graves como este año, se repiten periódicamente, con lo cual, de algún modo, lo que sugería la consejera de establecer un tipo de mecanismo, ya sea por vía de las ayudas europeas, desvincularlas de la producción, o establecer algún tipo de medidas regulares, ¿no?, que permitan afrontar este tipo de situaciones, ya digo, incluso aunque esta sea especialmente grave, yo creo que también es algo que hay que contemplar. O sea, por un lado, mecanismos regulares para cosas que se producen, para situaciones que se producen con cierta frecuencia, y por otro lado, medidas excepcionales para una situación como la de este año, que es especialmente excepcional, ¿no?, especialmente destacada y especialmente dañina para el sector, ¿no? Bueno, pues la agricultura y la ganadería también, por supuesto, serán protagonistas cuando llegue el momento de debatir en las Cortes los presupuestos de la Junta para este 2017. Hoy, de momento, tenemos que hablar de que PSOE, Podemos y Izquierda Unida han apurado los plazos y esta mañana registraban sus enmiendas a la totalidad a esos presupuestos y a la ley de acompañamiento. Los socialistas piden que se devuelva el proyecto de ley porque consideran que llega tarde, consolida los recortes y que no dará tiempo a realizar las inversiones previstas. Para Podemos, las cuentas no mejorarán la vida de la gente y aseguran que nacen mintiendo porque los presupuestos, dice, no se ejecutan. Todas las obras nuevas que están previstas no va a dar tiempo a licitarlas y, por tanto, será dinero baldío que no se va a gastar, y eso será un problema y un lastre para las grandes necesidades que tiene nuestra comunidad autónoma. De media, un 12% de los presupuestos no se ejecutan, y esto hace que hablemos de casi 12.000 millones de euros no ejecutados desde el año 2008. La semana que viene llegará el momento de debatir estos planteamientos, después llegará el momento de las enmiendas parciales, ¿no?, que vamos a ir conociendo durante los próximos días. ¿Creéis que van a ser debates duros o que el Partido Popular no va a tener demasiados problemas? No va a tener problemas porque Ciudadanos ya es que vamos por la obviedad, los presupuestos se van a aprobar, y a mí la cantinela es que me suenan todos los años lo mismo. O sea, ¿sí? La Junta dice son presupuestos inversores, sociales, que van a mejorar la vida de los ciudadanos, y la oposición dice lo mismo. Hombre, el debate de presupuestos, junto con el debate del Estado de la Comunidad, Ernesto, que es un seguidor de la vida parlamentaria, son los dos grandes debates políticos del año, ¿no? Más ¿Y que se hablar diferencia poco de un año a otro? Ernesto los ha vivido más. Yo creo que se diferencian en función de la altura de los oradores, pero sí, que en pero el fondo se dicen lo mismo. Sí.
es recurrente, no van a aportar absolutamente nada más. Yo creo que lo importante es que los presupuestos se aprueben. Si los generales del Estado hubieran estado aprobados hace unos meses, posiblemente los de Castilla y León también. O sea, lo que hay que plantearse es que esto es una cadena de transmisión donde el que está en la oposición dice que no hay que aprobarlo, el del gobierno le echa la culpa al otro, pero yo creo que es mejor tener un mal presupuesto que no tener presupuesto. Yo creo que quizá el problema de esta sensación que tenemos todos de que el debate de presupuestos es repetitivo y recurrente tiene que ver con que casi siempre se mueve en términos muy genéricos, ¿no? En las grandes ideas, ¿no? Quizás si descendiera a lo concreto, si el debate de presupuestos descendiera más a la crítica de los proyectos que están o de los que no están, en vez de lanzar un mensaje genérico, son presupuestos continuistas o son presupuestos inversores, que sea dependiendo en función de quién ocupe la posición, pues para los ciudadanos servirían para algo más, ¿no? Yo creo que en este tipo de debates todo lo que sea aterrizar en las necesidades reales de la gente y en los proyectos reales y en lo que falta y en lo que no está o en lo que sí que está y podría estar de otro modo, siempre más provechoso que los grandes discursos que al final quedan vacíos, ¿no? Y falta de todas formas, yo creo que un poquito de consenso. Esta semana que estamos viendo que otra vez se aplaza el proyecto de ley de mapas del territorio. Bueno, estábamos hablando hace un momento de la importancia de la agricultura, del asentamiento de población en el mundo rural. Bueno, que todavía no haya un acuerdo para hacer un mapa de servicios en Castilla y León, caramba. Que se suponía que ya estaba bien encaminado y prácticamente tanta cerrado. es la diferencia que les separa para que no haya un acuerdo en poner en marcha eso que es tan necesario. Sí, cuando en su día llegó a haber acuerdos precisamente entre los grupos mayoritarios. Bueno, pues los presupuestos serán noticia, como les digo, durante los próximos días. Hoy era el turno de las enmiendas a la totalidad. En las próximas jornadas conoceremos las enmiendas parciales a esas cuentas del Ejecutivo para este 2017 o para lo que queda de este 2017. El Gobierno va a facilitar el cambio de propietario de la central térmica de Compostilla para evitar su cierre. El Ejecutivo tiene preparado un decreto para impedir su clausura y estableciendo la subasta como mecanismo para cuando el actual propietario en él no quiera seguir, si es que definitivamente no quiere seguir. La Junta se lo ha explicado este martes al Comité de Empresa. Si no es la italiana Enel, mediante su filial Endesa será otra la empresa que mantenga encendida la mecha en la central térmica de Compostilla o en cualquier otra del país. Según ha explicado Del Olmo a su comité de empresa, será gracias a un real decreto que ya tiene listo el Ministerio de Industria y que está pendiente de tener suficiente apoyo parlamentario. Por seguridad de suministro, por competitividad, pues que nadie pueda cerrar una central, pero una vez que se le comunica al Gobierno se abriría un procedimiento de subasta. Baratísimo, se puede subastar hasta por €1. Podría haber ya algún interesado que tendría que invertir en la reducción de las emisiones contaminantes, cuyo coste es la razón del cierre para Enel. Si Compostilla continúa, habría 5 unidades que podrían quemar carbón autóctono en Castilla y León. Compostilla, el grupo 3, 4 y 5 tienen hecha la desulfuración desde el año 2008. El grupo 2 de La Robla también la tiene hecha y el grupo 2 de Guardo. Con una adaptación a la Directiva de Emisiones Industriales sería más que suficiente potencia térmica como para quemar el carbón que se puede extraer en Castilla y León. Se cerrarán en junio de 2020 los grupos 1 de La Robla y de Guardo y la central de Anllares, que lo hará en 2023. No las tiene todas consigo el Comité de Empresa en torno a esta fórmula que permita seguir abierta la central térmica de Compostilla, pero yo sí que quiero poner sobre la mesa, ¿no?, esta coincidencia que tanto hemos echado en falta en los últimos tiempos entre el Ejecutivo regional y el Gobierno de Madrid en torno al futuro de la minería, ¿no? Aquí parece que sí que van a brazo partido en defensa de Compostilla. Esta vez sí, en mantener el trabajo de la central térmica de Compostilla, que quema carbón, y que es esencial para el mantenimiento de la actividad en el Bierzo, en todo el entorno berciano. No era habitual, ¿no?, que por parte del Ministerio de Industria, de Energía ahora... Escuchando esto, venden a una multinacional Compostilla, gana todo el dinero del mundo, no invierte absolutamente nada y se va. Sí. Pues de aquellos polvos, estos lodos. Ese es el drama, ese es el drama. Vamos a cambiar de argumento. Menuda tarde ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid. A primera hora, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pedía que se investigara a Cristina Cifuentes, o conocíamos que la UCO pedía que se investigara a Cristina Cifuentes por su posible relación con delitos de prevaricación y cohecho en el marco de la Púnica. Después conocíamos que el juez Velasco descartaba la imputación porque considera que no tiene relación con la financiación del Partido Popular. El caso es que la UCO
La UCO la relaciona con la concesión del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid entre 2009 y 2011 a Arturo Fernández, con 2 aportaciones que hizo el empresario a la Fundación del PP de Madrid. Cifuentes ha dicho esta tarde que ese informe carece de valor jurídico, que han sido decisiones técnicas colegiadas y que no permitirá que nadie ponga en cuestión su honorabilidad. Bueno, ¿qué opináis acerca de esta situación? Yo no sé si calificarla de rocambolesca, ¿no? Pero de momento el juez no imputa a Cristina Cifuentes cuando desde la primera hora de la tarde parece que lo dábamos casi por hecho, ¿no? Después de conocer que lo pedía. Yo creo que se ha filtrado tendenciosamente la noticia. Parece porque más un rebote, sí. Claro, lo que ocurría es que al levantarse el secreto del sumario se conoce que la UCO presenta un informe donde dice que puede haber indicio de delito y que el juez lo sopesa y no lo acepta. Claro, aquí estamos en lo de siempre. ¿Qué aceptamos? ¿Lo que dice el investigador policial y lo damos por hecho o lo que dice el juez que no ve indicio de delito? Indudablemente es el juez al final el que tiene que valorar todas las pruebas, ¿no? Yo de todas formas matizaría que el juez Velasco lo que no ve es relación con el caso Púnica. Sí. Eso no significa que a lo mejor el informe de la UCO sí que esté apuntando a algún tipo de irregularidad que deba de resolverse por otra vía. Es verdad que Cristina Cifuentes, bueno, pues aporta un argumento en principio serio y razonable, que es el de que todas esas decisiones se adoptaron por unanimidad, por tanto, de todos los partidos políticos involucrados en el comité de expertos, que es el órgano donde supuestamente se produjo esa influencia en favor de la empresa Canto Blanco. Bueno, en principio es una cuestión, desde luego, a tener en consideración, es decir, si todos coincidieron en un diagnóstico, es más difícil pensar que pueda haber habido una actuación de favor por parte de los representantes del PP en ese comité de expertos, ¿no? Puesto que todos votaron en el mismo sentido. Pero bueno, el informe de la UCO la verdad es que es contundente y habla claramente de presuntas ilegalidades y de cohecho y de prevaricación, Entonces, bueno, serán los jueces los que tendrán que discernirlo y no sé si esta decisión del juez Eloy Velasco cierra el tema o puede encontrar acomodo en otro tipo de investigación. El caso es que se le abren nuevos frentes, nuevos quebraderos de cabeza al Partido Popular en Madrid. En Madrid y en España, porque hoy la reprobación del ministro de Justicia, el fiscal general del Estado, y el otro, tenemos un guirigay con la justicia tremendo. Eso vamos, a lo que recuerda ahora Paco Alcántara, porque en el Congreso del Partido Popular se ha quedado solo en su defensa al ministro de Justicia. El resto del hemiciclo ha pedido la reprobación de Rafael Catalá y el cese del fiscal general del Estado y del fiscal anticorrupción. 207 diputados han respaldado esa moción promovida por el PSOE, que no tiene carácter vinculante, por lo que el Gobierno no está obligado a cesar al ministro ni a los fiscales. La mayoría de la oposición cree que debería hacerlo porque dice que han construido un entramado para frenar la investigación sobre casos de corrupción que afectan al Partido Popular. El Gobierno ha urdido un plan perfecto para proteger a sus corruptos. Usted tiene que ser cesado por el presidente del Gobierno, ya que no ha tenido la decencia de dimitir. Y quiere una fiscalía en cual el presidente del Gobierno no le importe nada quién sea el fiscal anticorrupción, es más, que no sepa ni su nombre. Ustedes tienen las manos atadas, son incapaces de aceptar su obligación de sacar al PP del Gobierno de este país. No se escuden en su inmunidad parlamentaria para acusar y mentir sin pruebas una y otra vez. El partido de los ERE, de Invercaria, de Mercasevilla, de los fondos de formación, ¿qué reprobación tendríamos que hacerle a ustedes, señorías del Grupo Socialista? Es la primera vez que un ministro, si no recuerdo mal, estando en funciones, es reprobado por el Congreso. Pues tendría que dimitir. ¿Sí? Si un Parlamento por mayoría te pide que te vayas, te tienes que ir, tenga el Gobierno la obligación o no, porque es que estamos creando la sospecha de que un poder independiente del Estado, como es el judicial, tiene relación con el Gobierno. Eso es inadmisible. ¿Tiene que dimitir, Vidal? Pues posiblemente sí, efectivamente, porque de algún modo hay que contribuir a limpiar esta sensación de politización de la justicia. Aunque también digo que la dimisión no resolvería los problemas de fondo que tienen que ver con el modo como se nombran los jueces y el modo como se accede a los puestos
puestos en la carrera judicial, y que ese es verdaderamente el asunto serio que hay que limpiar, ¿no? ¿Tiene que dimitir? Ernesto, ¿tú qué crees? Hombre, yo creo que si se pronuncia la sede de la soberanía nacional, que es el Parlamento, de una forma tan contundente, el ministro debería, por propia iniciativa, yo creo que dimitir. Bueno, pues en esta mesa lo tienen claro. Evidentemente, después de ver lo que ha ocurrido en el Parlamento, 207 diputados han votado por esa reprobación del ministro y de los fiscales, el general del Estado y el fiscal jefe anticorrupción. Y vamos a hablar de lo que es la noticia de la semana, o lo que va a ser la noticia el domingo, sobre todo esas primarias en el Partido Socialista. Ayer estuvimos analizando largo y tendido el debate que se celebraba en la sede del PSOE en la calle Ferraz, y hoy tenemos que hablar del postdebate y de las vísperas de, porque mañana está en Valladolid Susana Díaz, después de que por la mañana presente su proyecto político. Yo no sé si ha tardado demasiado en presentar este proyecto cuando estamos a pocos días de esas primarias del 21 de mayo. Y ya es hora, porque en el debate no se habló de política. No, es verdad, no, se habló de a ver quién insulta más a quién. Bueno, al menos entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Sí, muchos analistas están comentando que el modo como se están canalizando y desarrollando estas primarias está provocando que el PSOE pierda una gran oportunidad. Sí. Las primarias en Estados Unidos y en los países donde se inventaron siempre tienen una finalidad propagandística por parte del partido que abre el melón del debate interno. Sirve para proyectarse a la sociedad, no solo para la refriega interna, sino para lanzar mensajes a la sociedad y como un preparatorio de sus posiciones electorales, ¿no? En este caso, el PSOE claramente ha renunciado a lanzar ningún mensaje a la sociedad y todos son de consumo interno. Es decir, todo el debate de las primarias tiene que ver con la relación con la militancia, con la relación del partido, con que si se posiciona más a la izquierda, más hacia el centro, más cuestiones, todas ellas sin duda que tendrán en su momento repercusión sobre la sociedad, pero que en principio se perciben como muy ombliguistas. ¿Te defraudó el debate de ayer, Paco? Es que no aportó más que el desgaste del partido. A mí alguien me preguntaba, ¿quién ha ganado? Yo digo, Podemos y el PP. Desde luego el PSOE no. En eso han coincidido unos cuantos analistas. Claro, ellos no han ganado, porque lo que han demostrado es una división interna. ¿Y cómo te puedes tú presentar a unas elecciones con un partido roto? ¿Se va a coser en 15 días? No, yo creo que lo que dice Vidal es verdad. En vez de presentarse con un partido fuerte, con discrepancias, con divisiones, pero con una unidad en cuanto al bloque de ideas que tienen que defender ante el electorado, se han machacado entre ellos. Si gana Susana Díaz, esa gente que es partidaria de Pedro Sánchez va a votar a Susana, ¿no? Y si gana la andaluza va a ocurrir lo mismo. O sea, no han dado esa sensación de queremos gobernar y sobre todo no se han dado cuenta de lo que está pasando en Europa, que nos estamos quedando sin socialdemocracia. Eso se lo preguntaba ayer precisamente a Soraya Rodríguez, a la diputada del Partido Socialista por la provincia de Valladolid y una fiel a las tesis de Susana Díaz, que hablaba de esa crisis que se vive en la socialdemocracia con el Partido Socialista francés, que se ha quedado en nada, en el 6%, y con las perspectivas nefastas que tiene el laborismo en el Reino Unido, ¿no? Donde Corbyn también se puede quedar pues, por los suelos en las elecciones de junio. Ese puede ser un drama para el Partido Socialista también en España, claro. Hombre, yo creo que por lo que indican las encuestas, aquí el batacazo no sería tan importante. Es importante en términos históricos, claro, porque estamos hablando de un partido que ha gobernado. Y todo dependerá del Partido Socialista que salga a partir del domingo. Claro, todo dependerá. Hacia dentro del suelo que les va a costar recomponer un partido, cuando el que gane va a pasar la guadaña. Sí, eso es lo más complicado, pero también es verdad que, dicho lo anterior, no es lo mismo las perspectivas que puede tener el PSOE con uno, con otro, con el otro, ¿no? Quiere decir que los socialistas ahora tienen el domingo la posibilidad de elegir un rumbo y ese rumbo que elijan tendrá sus consecuencias, desde luego. Pero, Vidal, yo sí que creo que, contemplando el debate, lo que se ponía de manifiesto era la precariedad de los tres candidatos. Sí, es decir, el problema más grave yo creo que son los tres aspirantes. Bueno, mañana seguiremos hablando de esas primarias en el Partido Socialista, porque mañana está, como les digo, nuestra comunidad
Susana Díaz, y también entrevistaremos a Óscar Puente, al alcalde de Valladolid y el mayor portavoz de Pedro Sánchez. Se ha recorrido todas las televisiones y medios de comunicación habidos y por haber en nuestro país en defensa de las tesis del exsecretario general del Partido Socialista. Gracias, Vidal. Gracias, Paco. Hasta la próxima. Nos vemos. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Hasta mañana. No se vayan. Pequeña pausa para la publicidad. Enseguida volvemos con más asuntos. 87.000 ciudadanos de nuestra comunidad se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, a pesar de cobrar todos los meses un salario. La precariedad laboral les impide salir de la crisis. Es la denuncia que hace Cruz Roja en su memoria anual. Pero hay otra preocupación social prioritaria para esta ONG, la soledad de nuestros mayores. Al otro lado del teléfono está una persona anciana y sola. Cruz Roja, a través del servicio de teleasistencia y del acompañamiento de los voluntarios, atendió a 30.000 personas mayores en Castilla y León el año pasado. Poder salir de casa, en poder estar con alguien, en poder que le acompañe a alguien al médico, y ese es el dispositivo que Cruz Roja tiene que seguir mejorando, porque ese problema está y va creciendo. Hay otro problema que no disminuye, es el de las familias en situación vulnerable. Se mantiene la cifra de la asistencia social, más de 144.000 atendidos. Sobre todo son españoles y muchos de ellos, a pesar de tener un empleo, son trabajadores pobres. Ya no solamente por los salarios, sino también porque los empleos son inestables. Esto hace que muchos de nuestros participantes entran y salgan de esos proyectos. Solicitan apoyos para la conciliación, complemento de alimentos, ayudas para el pago de la luz o del agua. Cruz Roja denuncia que esa situación afecta también a la infancia. Por eso prestó un refuerzo escolar a 7.000 niños en Castilla y León en 2016. Esa memoria de Cruz Roja se cuestiona la calidad del empleo que se genera en nuestro país en estos tiempos, y ese es el primer asunto por el que quiero preguntar a mi invitado de esta noche. Es el subsecretario de Empleo y Seguridad Social, don Pedro Llorente. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, le quiero preguntar por datos a los que se refiere ese informe, ¿no? Yo no sé si los datos avalan una recuperación del empleo, es verdad, en nuestro país, pero ¿qué nos puede decir de su calidad? Bueno, lo primero que hay que decir es que España, a diferencia de lo que ocurría en el año 2011, en el que éramos un problema dentro de la Unión Europea, pues se ha convertido a partir del año 2014-2015 en un país que da estabilidad en el mercado laboral y, por tanto, al bienestar de los trabajadores, de los ciudadanos y en el conjunto de la sociedad. Es cierto que en cualquier crisis tan profunda como la que hemos tenido, y no lo dice el Gobierno, lo dice la OIT, el 80% de la desigualdad que se genera es producto de la situación de desempleo o de la destrucción de empleos. Yo creo que también es justo hacer un análisis de la tendencia en la creación de empleo y en la reducción del paro en los últimos años, y podemos decir que el 60% del empleo que se destruyó durante la crisis se ha recuperado y que estamos a mitad de camino. Por supuesto que queda mucho trabajo por hacer, las tasas de temporalidad se van reduciendo, también de pobreza en el conjunto de la ciudadanía. Hace poco Línea ha publicado una encuesta sobre condiciones de vida, y en el cual se nos pone de manifiesto pues que se ha reducido en los 2 últimos 3 años esa situación de precariedad o de pobreza en los trabajadores. Claro, pero ¿cómo se puede seguir cambiando esa tendencia? Es decir, ¿cómo acabar con esos datos que reflejaba Cruz Roja en el informe, en el que hay en nuestro país pobres con trabajo? Bueno, yo creo que lo principal es seguir en la senda en la que estamos, ¿no? Es, seguir con un crecimiento sólido, sostenible, un crecimiento robusto y con buenos fundamentos, porque si un país no crece, pues difícilmente va a poder distribuir la riqueza que se produce entre sus ciudadanos. El crecimiento que ahora se produce en España, a diferencia de lo que ocurría en finales de la década de los años 2009-2010, es un crecimiento que se basa fundamentalmente en una competitividad de nuestro sistema económico, de nuestra economía, que permita, en un mundo global como en el que vivimos, obtener mayores tasas de bienestar, y en ese sentido no estamos tan dependientes del endeudamiento tan brutal que teníamos en épocas pasadas.
Esa tendencia se mantiene, estamos creciendo a un 3% y las previsiones de todos los organismos internacionales, no lo dice tampoco el Gobierno, va a ser durante los próximos años, hasta el año 2020, un 2,5%, entonces tenemos que mantener esa tendencia. Y, en paralelo, el Gobierno, pero también los interlocutores sociales, las comunidades autónomas, todos los agentes sociales, tenemos que estar implicados en una agenda que hemos puesto encima de la mesa, en 4 mesas de debate, de diálogo, de calidad por el empleo. De calidad por el empleo, en el sentido de que los empleos sean más estables, que cada vez recojan un incremento salarial. Tiene que ser, por supuesto, alineado con lo que es el crecimiento de la economía y la competitividad de la misma, y que yo creo que es el principal reto que tenemos en los próximos años. ¿Y usted entiende el malestar de esos jóvenes que acumulan títulos que son competitivos porque están suficientemente preparados, como se decía antes, pero que al final, cuando tienen que enfrentarse a un puesto de trabajo, o bien no encuentra uno que se adapte a su perfil, o bien directamente, si se adapta, pues acaban cobrando sueldos pues bastante pobres? Bueno, yo lo entiendo perfectamente, porque son situaciones, cualquier situación de desempleo es una situación dramática desde el punto de vista personal, ¿no? Toda persona pues hace su proyecto de vida sobre la base de tener un trabajo estable y que le permita pues, tener unos proyectos de vida familiar y personal de cara al futuro. Hay que decir que respecto a los jóvenes hoy en día, y es verdad que España tuvo tasas de paro juvenil muy elevadas, cerca del 56%, hoy se ha reducido, estamos en un 41%, que son tasas todavía muy elevadas, pero sin duda alguna hay que también decir que esa reducción del desempleo juvenil tiene que venir complementado o acompañado de una adecuada formación, no solamente de unos títulos que se puedan poner de cara a la hora de obtener un trabajo con un perfil determinado, sino en el cambio que estamos experimentando de un mundo del trabajo cada vez más tecnificado, donde la economía digital, todo lo que son las profesiones que tienen un componente tecnológico y técnico, son las que mayor valor añadido dan, y que por tanto tenemos que orientar todo lo que son las políticas activas de empleo en las que están implicadas las comunidades autónomas y el Gobierno de la Nación a la hora de buscar esa potenciación de los perfiles más adecuados a nuestra economía. No soy de los que piensa, pese a que hay algunos apocalípticos, de que con la nueva situación de la digitalización se van a destruir millones de empleos. Creo que eso es una oportunidad para que se transformen y que se ¿No cree que los robots nos van a quitar los puestos de trabajo? No lo creo. Yo creo que, no tengo aquí la bola de cristal ni leo en los pozos de la taza del café, pero sí que la única certeza que tengo es lo que ha sido la experiencia a lo largo de la historia, ¿no? Cuando a finales del siglo XIX pues los luditas querían quemar y destruir las máquinas, pues está claro que todo lo que ha pasado después de la revolución industrial es que esos trabajos se han transformado y al final pues la fuerza laboral, la ocupación no ha tenido un declive tan intenso como se preveía o como pronosticaban algunos agoreros. Pero sí que hay muchos que están teorizando no sobre la posibilidad que también de que los robots nos quiten los empleos, sino que al final tengan que ser los robots los que paguen impuestos y nos paguen las pensiones. Bueno, eso es una propuesta que hizo, creo que fue Bill Gates inicialmente, y que ha sido recogida en distintos foros. No sé, yo también creo que hay que ver las cosas con mucha prudencia y no hacer generalizaciones, ¿no? Los robots al final las máquinas tienen que servir para complementar el trabajo en una simbiosis, que creo que debe ser lo ideal con lo que es el trabajo de las personas, porque al fin y al cabo hay muchas cosas que no pueden hacer los robots, ¿no? Dicen los técnicos que un robot puede hacer labores repetitivas o labores que exijan mucho esfuerzo o labores que exijan también un cálculo muy exacto, muy detallado, pero dudo mucho que puedan hacer los robots aquello que los expertos dicen que va en el hemisferio derecho de nuestro cerebro, que es todo lo que tiene que ver con los sentimientos, con las sensaciones, al fin y al cabo con las decisiones premeditadas y analizadas. Vamos a dejar de hablar de robots. Dentro de 10 o 15 años volveremos a llamar al subsecretario de Empleo y Seguridad Social, a don Pedro Llorente, para que nos diga si se están cumpliendo las previsiones o si de lo que pensamos ahora nada tiene que ver en el futuro. Usted ha impartido esta tarde una charla organizada por el Foro de Empresarios de Castilla y León y la Fundación Escola, en la que ha hablado de la situación actual del mercado de trabajo y perspectivas de futuro. La verdad es que no sé si el Gobierno podrá agotar la legislatura, tal y como está la política en nuestro país en estos tiempos, pero de hacerlo, ¿qué previsiones, qué perspectivas hay de generación de empleo durante los 2 próximos años? Bueno, pues el Gobierno se ha comprometido porque, como saben, formamos parte de la Unión Europea
y tenemos que enviar unos documentos que se llaman el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas, que no son bueno, pues especulaciones o previsiones de lo que queramos hacer, no, son compromisos de cara al futuro. Y en esos documentos que se reenviaron hace escasamente 2 semanas, básicamente se dicen 2 cosas. Una, que las reformas que funcionan deben mantenerse. Y yo creo que la reforma laboral del 2012 ha dado sus resultados. Insisto, estamos a mitad de camino y nos queda todavía mucho empleo que recuperar. Se destruyeron casi 4 millones de empleo y hemos recuperado 2. Y por otra parte, también dice que podemos profundizar en algunas de las reformas que han dado sus buenos frutos y que, por tanto, podemos tener un mayor recorrido de mejora. Por ejemplo, el que le he comentado, todo lo que tiene relación con la formación. Se aprobó una ley a finales del año 2015 que está pendiente de desarrollo, que ha modificado toda la formación profesional para el empleo y que esperamos en los próximos meses, años, poder desarrollarlo con su total completud. Y sin la reforma laboral tan criticada por los sindicatos y por los partidos de izquierdas, ¿no hubiese sido posible esta recuperación del empleo en estos años? Pues mire, yo me atengo a lo que son los datos, ¿no? Cuando en el año 2011 se destruía masivamente empleo en España, teníamos una tasa de 5 millones de parados. Nunca había llegado España a ese número tan importante de personas en desempleo. Lo primero que nos dijeron algunos es que no había que hacer nada, que esto era una consecuencia de la crisis económica, de una crisis internacional, y que por tanto lo que había que hacer era esperar al cambio de ciclo, a esperar a que la economía volviese a crecer y en esa postura de esperar y ver, pues se resolvería el problema. Lo cierto es que hemos destruido mucho más empleo que nuestros socios vecinos, como pueden ser Italia, Francia o Alemania. Y ahí está la razón de por qué los sistemas laborales, los mecanismos que tenemos para organizar y el mercado de trabajo son muy importantes a la hora de, cuando crezca la economía, que pueda salirse más rápidamente de una situación de desempleo. Por ejemplo, con tasas de caída del PIB mucho más profundas en Italia, se destruía 11 veces más empleo en España que en Italia. Por eso le quería preguntar qué es lo que tiene el mercado español precisamente para que ocurra esta situación, que la crisis castigue tanto a nuestro mercado laboral y no lo haga en otros países. Bueno, básicamente porque hasta ahora, y no es algo que sea nuevo, viene de hace muchos años, los mecanismos que tenía nuestra economía, nuestro mercado laboral para adaptarse a la crisis es lo que a veces se denomina como flexibilidad externa. Hablando en plata, despidos. La vía de flexibilización del mercado laboral era vía despidos. No había una flexibilidad interna, que es precisamente la que ha puesto encima de la mesa la reforma laboral a la hora de adaptar las subidas o las bajadas en la demanda y en la economía por parte de las empresas. Esa flexibilidad interna pues, es la que la reforma laboral del 2012 ha facilitado y que ha evitado muchos más despidos de los que se pudieran producir si no se hubiera hecho. ¿Y cree usted que se deben acometer nuevas reformas? Yo no sé si se debe reformar la reforma laboral. Bueno, la reforma laboral del año 2012 es una reforma que ya está hecha. Es una reforma que ha dado buenos resultados, es una reforma que además ha sido equilibrada, precisamente porque ha querido corregir los desequilibrios que tenía la economía. Es una reforma profunda. No hemos dejado prácticamente en las instituciones que se recolan en el Estatuto de los Trabajadores sin prácticamente modificar, desde la supresión de las autorizaciones de los despidos colectivos, la facilitación de las suspensiones de contratos o las reducciones de jornadas. Yo entiendo que era mucho más difícil antes de la reforma, con una regulación como la que teníamos, poner de acuerdo a toda la plantilla para que se redujeran las jornadas o suspendieran los contratos, porque exige pues, una interlocución con los representantes de los trabajadores y además había que justificarlo. Lo fácil era, y sobre todo son los grandes perjudicados, era esperar a término de los contratos temporales o un despido de los trabajadores temporales, que son los que menos están protegidos. Pero también la primacía del convenio de empresa, la adaptación de la negociación colectiva, la modernización de la negociación colectiva a la realidad económica que se vive. Yo creo que la empresa, y ahí están también los resultados, es mucho más fácil que prevea, que gestione el cambio por su cercanía
a la realidad económica, que los convenios de sector, que en muchos casos pues no están alineados con el número de trabajos que tiene una empresa o con la capacidad de financiación que pueda tener también. Desde Europa, cada vez que se habla de perspectivas de futuro y cada vez que se hacen consejos a España, se habla de la necesidad de nuevas reformas precisamente, pero yo no sé si el Gobierno en estos momentos, por la situación política en la que nos encontramos, tiene capacidad suficiente para ponerlas en marcha. Bueno, habría que cometer nuevas reformas, de verdad. Yo le he comentado, fundamentalmente... De estas que nos pide Europa, que al final siempre Europa quiere que apretemos un poco más las Europa tuercas. No nos pide una reforma de la reforma laboral. No. Europa nos pide que mejoremos las capacidades, las habilidades, las destrezas de los trabajadores, fundamentalmente jóvenes, que es el fenómeno que se califica, a mí no me gusta denominarlo así, de los ninis, ¿no? Que no tienen ni la formación ni los estudios adecuados. Yo creo que ahí España ha aportado mucho. De hecho, fue uno de los que promovió dentro de las instituciones europeas la garantía juvenil, que es un programa con una financiación europea que trata de reforzar precisamente esos skills, esas capacidades que tienen los trabajadores para adecuarlo al mercado laboral. Y luego hay otras reformas que queremos acometer también. Por ejemplo, desde el punto de vista de la calidad en el empleo, queremos también abordar todo lo que es la simplificación de contratos. Nosotros tenemos un compromiso que se asumió en el Pacto de Gobierno en ir a una reducción de los contratos de trabajo actuales. Bueno, pues hay unas mesas de negociación con interlocutores sociales, pero también con lo que son los grupos parlamentarios que están representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado de la Nación, a la hora de ir adecuando a un contrato temporal con una protección creciente, manteniendo un contrato indefinido y también un contrato en prácticas. Don Pedro Llorente, subsecretario de Empleo y de Seguridad Social, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un paisano que se encarga precisamente de estos temas. Palentino, pero estudiante de Valladolid. Sí, aquí es. Palentino de nacimiento y vallisoletano de adopción. Gracias. Suerte, buenas noches. Nosotros nos tenemos que marchar, ya saben, que desde las 7:30 Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias, amigos. Buenas noches.